Como saben, hoy vamos a estudiar un salmo que no necesita presentación, un salmo que no necesita introducción. Aparte de la oración del Padre Nuestro, no hay ninguna porción de la Escritura que se conozca tanto, que se haya predicado tanto y que se ame tanto como este salmo. Aunque solo tiene 6 versículos, se ha dicho que este salmo es una fuente de vida, que es una joya entre muchas joyas que la Escritura tiene. Es un salmo que está lleno de riqueza, de ternura, de belleza. Es un salmo que trae tranquilidad y llena el alma con confianza en el gran Dios del creyente. Probablemente usted ya sabe el salmo que vamos a estudiar. Así que tome su Biblia y vamos al Salmo 23. Dice el Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, por tu provisión para nuestra alma en momentos de angustia, Señor, por tu provisión en este salmo, Señor, en estos momentos difíciles de dolor, de tristeza, Señor. Señor, ayúdanos a entender que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Ayúdanos a entender, Señor, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y agradecerte porque en tu casa moraremos como ya lo está haciendo nuestro hermano Manuel. Te damos gracias, Señor, y te pido que tú bendigas tu palabra, Señor, como siempre lo haces, para nosotros poder honrarte y obedecerte. En tu nombre hemos orado. Amén. Como sabemos, el Salmo 23 fue escrito por David. Y él lo escribe con el propósito de describir su confianza en Dios en un momento muy difícil. No se menciona la situación específica en la que se encontraba David. Sin embargo, sabemos que es una situación muy difícil porque palabras como o frases como el valle de sombra de muerte en el versículo 4 y los enemigos en el versículo 5 muestran que David estaba pasando por una situación muy difícil. Esta es la experiencia de David como oveja de Dios con plena confianza en su pastor. Y David quería registrar la fidelidad que Dios tuvo con él, para que las personas que fueran a leer el Salmo supieran que si confían en Dios, nunca les iba a faltar algo. En este Salmo David describe principalmente a Dios como pastor, porque sabía por su propia experiencia cómo era el trabajo de un pastor, pero sobre todo porque él había sido una oveja en el rebaño de Dios. Él se había dado cuenta cómo su pastor había suplido todas sus necesidades. Todas las imágenes que vemos en este salmo, todas las descripciones que hay, tienen el propósito de animarnos a crecer en la confianza en nuestro Dios. Y el objetivo del salmista se enfoca en la demostración de Dios, en la demostración del fiel amor de Dios y en la satisfacción que los fieles tenemos en ese amor. Hoy solamente creo que vamos a estudiar el primer versículo y vamos a estudiar este salmo por los siguientes 2 domingos más. Y vamos a estudiar solamente este primer versículo porque este primer versículo coloca el fundamento para confiar en la provisión de Dios en cualquier temporada de nuestras vidas. Describe cómo David no tiene ningún tipo de faltante porque Dios es su pastor. Y el primer aspecto que vamos a analizar es cómo este salmo asegura la provisión de Dios a sus hijos. Y por medio de estudiar este versículo vamos a tratar de responder 3 preguntas que tienen como objetivo llevarnos a tener una mayor confianza en Dios y en su provisión en nuestras vidas. Estas 3 preguntas son: ¿quién es este pastor? ¿Quién es el pastor de este salmo?
La segunda es cómo ser parte del rebaño de este pastor. Y la tercera es qué hace el pastor por sus ovejas. Empecemos con la primera. ¿Quién es este pastor? Y la seguridad en la provisión de Dios, David comienza a escribirla mostrándonos la seguridad, refiriéndose a Dios, a cómo se refiere a Dios en el Salmo. Muchas veces hemos dicho, y de hecho acabo de ver que cometí un error al hacer el anuncio, el tema es "El Señor es mi pastor", pero la verdad es que, aunque en la mayoría de nuestras traducciones bíblicas o en la mayoría de nuestro pensamiento siempre nos referimos a este salmo, a Dios como "El Señor es mi pastor", en el original hebreo la palabra que se utiliza es más bien Yahweh, o como a veces lo traducen algunas Biblias al español, Jehová. Jehová es mi pastor. ¿Y por qué es importante este nombre? ¿Por qué David lo utilizó? ¿Por qué el Espíritu Santo lo inspiró? Porque este nombre era el nombre específico en el Antiguo Testamento para describir a la divinidad. Era el nombre usado para referirse a Dios, sobre todo en su relación de pacto con Israel. Este es el nombre que le recordaba al pueblo de Israel que Dios estaba en un pacto con ellos y que Dios había prometido cumplir ese pacto. Y se usa aquí en el Salmo 23 porque evoca imágenes de provisión y de protección y expresa el amor, la compasión y la fidelidad de Dios con su pueblo. De hecho, este nombre, Jehová, en el original, es el mismo nombre a cuando Moisés, o más bien cuando el Señor se le presentó en el desierto a Moisés en la zarza ardiendo, y el Señor le dijo: "Yo soy el que soy". Este nombre describe la seguridad de la presencia de Dios con su pueblo. Y esto es muy importante porque la manera de mostrar a Dios como pastor describe la relación de Dios con su pueblo. Es una descripción que implica el cuidado pastoral de Dios y su guía. De hecho, acompáñenme ahí más adelante al Salmo capítulo 78, versículo 52. Mire lo que dice el Salmo capítulo 78, versículo 52. Ahí se está refiriendo a Dios. Y este salmo presenta un poco la historia del pueblo de Israel. Y mire lo que dice el versículo 52. Dice así: "Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño". Y ahí nos está presentando, si usted lee versículos antes y después, cómo Dios fue ese pastor que guió por todo ese tiempo en el desierto de Israel, lo guió y lo sustentó. Y es que todas las características que un pastor tiene con su rebaño, Dios las tenía con Israel. Además, cuando la Escritura describe a Dios como un pastor alimentando el rebaño, presenta al Señor no como el sustentador de necesidades físicas, sino como el sustentador, como el líder espiritual y el maestro de Israel. Mire otro salmo también que nos muestra esto. Salmo 95, capítulo 95, versículo 7. Dice así: "Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano". Él es nuestro Dios. Cuando dice el pueblo de su prado, significa eso, que el Señor es quien nos sustenta, que el Señor es quien nos da todo de su mano, que el Señor nos alimenta con su palabra. Y así como un pastor provee alimento para las ovejas, esa expresión, cuando David dice "mi pastor", puede ser también traducida a "Dios es mi sustentador", o incluso literalmente algunos dicen "mi alimentador", quien me da todo. Describe la relación espiritual entre Dios y sus hijos. Y algo más con respecto a esta palabra Jehová es mi pastor, es que esta palabra y esta palabra pastor se utilizaba para designar algunos reyes y algunos líderes en Israel. Esta palabra describía a alguien con autoridad, alguien con poder. Acompáñame rápidamente a Primera de Reyes 22:17. Mire lo que dice Primera de Reyes 22:17. Dice así. Dice Primera de Reyes 22:17. "Entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa.
¿no? Y eso está ahí tomando una descripción de los reyes que no tenían no hacían lo que tenían que hacer delante del Señor, ¿no? Como pastores del pueblo. Y algo muy importante de entender en todo esto es que una oveja sin pastor en ese entonces estaba en gran peligro. Por lo tanto, el pastor del que habla David es ese soberano rey del cielo y de la tierra que vela por sus hijos. Y de hecho, esta metáfora va a tomar su punto máximo en el Nuevo Testamento, presentando a Cristo como el buen pastor. Es Cristo nuestro buen pastor. Y de hecho, acompáñenme a ese versículo también, por favor. Vamos a Juan, capítulo 10, versículo 11. Mire lo que dice Juan, capítulo 10, versículo 11. Dice así: yo soy el buen pastor. ¿Y el buen pastor qué? Da su vida por las ovejas. Solo el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿no? Mire, David intencionalmente usa este nombre y no otro para traer a la mente a sus oyentes la presencia de ese Dios Yahweh en el que el Salmo describe, y para enfatizar que este pastor del Salmo 23 es totalmente digno de confianza. Este pastor no es cualquier pastor, sino que es el pastor Dios, el Todopoderoso, que cuida, que sustenta y que siempre va a estar con su pueblo. Es un pastor que ha sido fiel porque Él lo prometió, porque Él lo dijo, porque hizo pacto con sus hijos y nunca ha abandonado ni nunca abandonará a sus hijos. Si Jehová es el pastor, no hay duda de que bajo su cuidado absolutamente nada faltará. Nada faltará. Esta es una absoluta afirmación de la confianza en Dios el pastor. Y mire, esto es muy importante. Entender que Dios, ese gran Dios, es el pastor, es importante por dos razones. En primer lugar, porque al saber quién es el pastor, tu confianza en Él crecerá. Si tú realmente sabes que este pastor es ese Dios grande, creador de los cielos y de la tierra, Jehová, el sustentador, el rey, el soberano, el poderoso, tu confianza en Él debe crecer. Como vemos, la palabra pastor no es solamente una manera más de referirse a Dios. No, la palabra pastor refleja la labor de Dios como guía, líder, protector y sustentador de su pueblo. Este es el pastor rey soberano, todopoderoso. Es un pastor que puede salvar a su rebaño de cualquier circunstancia. Es un pastor que consuela nuestros corazones en momentos de tristeza y en momentos de debilidad. Es un pastor que nos protege y que nos consiente. Es un pastor que nos cuida y que nos ama. Es un pastor que sabe qué es lo mejor para nosotros. Este es nuestro Dios, nuestro pastor rey, que nunca nos abandona, hermanos. Nunca. Ni en el valle de la sombra de la muerte nos abandona. Nunca. Es más, Él cruza con nosotros el valle de sombra de muerte. La segunda razón de por qué es importante saber quién es el pastor es porque así podemos tener un concepto alto de Dios. Y mire, tener un concepto alto de Dios es fundamental para la vida cristiana. Es básico. No solo porque sabes lo grande y lo maravilloso que es Dios, sino porque te das cuenta de lo pequeño y de lo inferior que eres tú. Somos polvo y al polvo volveremos. Somos tan frágiles, tan débiles, que necesitamos a este pastor. Cuando sabemos que este pastor es el Rey Dios soberano del cielo y de la tierra, entender eso te debe hacer entender que tú eres solo una oveja. Tú eres solo una oveja. Una oveja débil, una oveja frágil, una oveja necia, una oveja orgullosa, una oveja que su única salvación es escuchar al pastor. Una oveja que debe estar dispuesta a seguir al pastor en todo momento. Y esto debe hacer
que todos andemos en humildad y dependencia de Dios. Y estos momentos nos ayudan a entender eso, hermanos. Nos ayudan a nunca olvidarnos de que somos ovejas frágiles, que necesitamos a Dios. Este es el pastor de David. Pero la pregunta es, ¿ese es tu pastor? ¿Es ese tu pastor? Y ahí pasamos a resolver la segunda pregunta, y es, ¿cómo ser parte del rebaño de este pastor? Versículo 23, capítulo 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Seguramente usted sabe, tal vez hoy en día lo ha visto, pero en tiempos bíblicos era mucho más claro la relación que el pastor tenía con su rebaño. Y era muy cercana, muy cercana. Usualmente el pastor vivía y trabajaba con la oveja en soledad. Estaba todo el tiempo con la oveja, no cerca a su casa, sino en otros lugares. Y esto hacía que se desarrollara una relación íntima entre el pastor y las ovejas. El rebaño reconocía al pastor como su líder y las ovejas podían distinguir su voz y seguirla donde quiera que las guiara. De hecho, en Israel, una de las estrategias que se utilizaba para la obediencia de una ovejita era llevarla donde no hubiera ruido. Entonces el pastor las llevaba ¿a dónde? Al desierto. Las llevaba al desierto y en el desierto les hablaba y la oveja se iba acostumbrando a escuchar la voz de su pastor. El pastor conocía también a sus propias ovejas, que ellas respondían instantáneamente. Y era costumbre en el antiguo Israel que el pastor le colocaba nombre a cada una de sus ovejitas. Cuando David dice que Dios es su pastor, lo que está diciendo implícitamente es que Él es su oveja. Por eso es que David se refiere de una manera muy personal a Jehová, a Dios, usando Él es ¿qué? Mi pastor. Él es mío. Y esto es muy importante de resaltar, porque esta no era la manera común de referirse a Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, era mucho más común referirse a Jehová, a Dios, como Dios es nuestro Dios. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Dios es el Dios de Israel. Pero en este salmo, David cambia un poquito y dice, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y así de esa manera está afirmando no solamente que Él es parte del rebaño de Dios, sino más que todo que Él está en una relación con el todopoderoso Dios Yahweh, creador del cielo y de la tierra y de todo el universo. Cuando David dice que Dios es su pastor, está diciendo que está seguro y que no tiene por qué preocuparse. Además, cuando David dice el Señor es mi pastor, está enfatizando ese aspecto personal de la relación en la que David estaba con Dios. Esto quiere decir que Dios es el pastor de David porque David está en una relación personal con Él. Dios no es el pastor del hijo, del papá o del amigo de David. No. Dios no está en una relación con una persona, escuche bien, que no está en una relación con Él. No. Dios como pastor no puede guiar, no puede proteger y proveer a alguien que no es su oveja. La pregunta sería, ¿y cómo sabes que tienes a Dios como pastor? ¿Cómo sabes si Cristo es tu buen pastor? Vamos a Juan 10, que ahí describe perfectamente, de hecho, la relación de una oveja con su pastor. Juan 10, 27 y 28. Y esto era lo que pasaba en Israel. Y el Señor lo trae para mostrarnos cómo es nuestra relación con Él. Dice Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué es lo que dice esto? Claro y sencillo, que si escuchas su voz y lo sigues, tienes a Cristo como pastor. Esto es fácil de entender. No es solamente si escuchas, es seguirle.
No es solamente ser oidores. ¿Quién nos enseñó eso? Manuel. En Santiago 1:22. No es solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Sabes si eres una oveja de Cristo, si obedeces sus mandamientos. No lo pongas más complicado. Sabes si tienes a Dios como tu pastor, porque te esfuerzas por obedecerle. Porque si caes en pecado te duele. Y porque buscas con todas tus fuerzas dejar el pecado que te separa de Dios. Me acuerdo de hablando con Manuel sobre algún tema. Y yo le dije, Manuel, creo que eso está como malo. Yo no sé qué le dije. Y ahora a los 2 días me dijo, uy, David, me dolió en el corazón que estaba pecando con Dios. Y era una cosa tan sencilla. Pero él tenía tanta sensibilidad como quiero hacer las cosas bien. Y a mí me impresionaba él. O sea, yo decía, qué bendición tener a este hombre con un corazón tan enseñable. Y me acuerdo mucho de esa predicación que estuvimos estudiando la palabra y decía, sí, es que si uno no obedece, pues no es nadie, o sea, no es creyente. Sí. Sabes si tienes a Dios como tu pastor porque te esfuerzas por obedecerle. Y mire, este versículo de Juan 10 es muy importante porque nos muestran la característica y el resultado de una oveja de Cristo. ¿Sabe cuál es la característica de una oveja de Cristo? Es escuchar y seguirle. Ya. ¿Sabe cuál es el resultado? Mire lo que dice ahí. Y yo les doy ¿qué? Vida eterna. La vida eterna que ya está disfrutando nuestro hermano. Mire, quien no escucha y quien no sigue al pastor no tiene vida eterna, sino que perecerá. Y esto significa que está condenado a una eternidad sin Cristo, a una eternidad en el infierno. La pregunta es, una vez más te la digo, ¿tienes a Cristo como tu pastor? ¿Oyes su voz y le obedeces? ¿O más bien buscas hacer tu voluntad? Lo escuchas pero no obedeces. Estás en pecado y no te arrepientes. Este versículo y estas preguntas revelan 3 tipos de ovejas. Las primeras son aquellas que saben que tienen a Cristo como pastor y aunque saben que no son perfectas, cada vez se esfuerzan por obedecer más y con mayor diligencia al Señor. Con mayor diligencia. El segundo tipo de ovejas son aquellos que aunque Dios es su pastor, pueden estar desobedeciéndole. Tienen claridad y no han querido arrepentirse de algún tipo de pecado. Y mira, si estás ahí, puede que Dios te discipline para hacerte volver a Él. Y quiero decirte que esta no es una disciplina suave, sino que es una disciplina que Hebreos 12 nos dice que es con azotes. Dicen en el antiguo Israel que cuando una oveja que se quería alejar del rebaño, el pastor la traía. Y la ovejita se volvía a querer alejar, el pastor la volvía a traer. Pero llegaba un momento en que la necedad de la oveja era tan terrible que el pastor, para no perder a su oveja, le rompía una pata para que no pudiera caminar. Y después la cargaba. Y mira, puede que ese sea tu caso. Y alégrate porque tienes un pastor que se preocupa por ti y te disciplina para que no te vayas de su lado. Sin embargo, si sabes que estás en rebelión contra Dios y al parecer no hay disciplina, puede que seas parte del tercer tipo de oveja. Y estas son ovejas que no son del rebaño de Dios, que no lo tienen a Él como su pastor. Son personas que pueden haber estado viniendo a la iglesia por mucho o por poco tiempo, pero no siguen en obediencia al pastor. Estas son personas que no tienen a Cristo como Señor y tampoco lo tienen como Salvador y por lo tanto no tienen vida eterna y perecerán. Si este es tu caso y estás escuchando, por favor, yo te pido que no te hagas el sordo.
Hoy tienes una oportunidad para ir a Cristo en arrepentimiento, para hacerlo el pastor de tu vida, o para someterte más bien al pastorado en tu vida. Hoy puedes arrepentirte de tus pecados porque has ofendido a un Dios santo. Hoy puedes aceptar por fe que Cristo murió en la cruz por ti y perdonó el pecado que te condenaba. Hoy yo te invito a que hagas de Cristo el pastor de tu vida, que te arrepientas y pases a la eternidad con Él. No desaproveches la oportunidad que hoy el pastor eterno te está dando. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser el día de la condenación. Ten la seguridad que el buen pastor no rechaza a nadie que va a Él. Esta es la manera de ser parte del rebaño de este pastor. Y el tercer punto, o la tercera pregunta que queremos resolver es: ¿qué hace este pastor? ¿Qué hace este pastor? ¿Qué hace este pastor Rey Dios por sus ovejas? Mire, a todos aquellos que tienen a Dios como su pastor, ¿qué dice el versículo? Nada les faltará, nada les faltará. Esa es la promesa que este salmo presenta. David conocía a Dios como su pastor, y porque Dios era el pastor de David, es que él podía decir: nada, absolutamente nada me faltará. Mire, esta frase es una consecuencia de la primera oración. ¿Alguien puede cerrar la puerta? Esta frase es una consecuencia de la primera oración. ¿Por qué? Si usted mira el Salmo 23, versículo 1, si se lo sabe, usted sabe que dice: Jehová, ¿qué? Es mi pastor. Y luego dice: nada me faltará. Una traducción alternativa, entendiendo todo lo que ya hemos estudiado, es esta: en la medida en la que el Señor es mi pastor, no sufriré ningún faltante. En la medida en la que el Señor es mi pastor, en la que Jehová es mi pastor, no sufriré ningún faltante. En los tiempos bíblicos el oficio de pastor requería gran experiencia y envolvía un trabajo duro, incluso peligrosos, con el propósito de que no le faltara nada a sus ovejas. El pastor estaba expuesto a los extremos del calor y del frío. Él siempre viajaba con el rebaño por todos los lugares, lo conducía a buenos lugares de pastos abundantes y de agua para alimentar a sus ovejas. Pero a veces estos lugares estaban lejos de donde habitaba. Y si esos lugares estaban muy lejos, el pastor tenía que llevar el rebaño a lugares donde pudiera pasar la noche. Y en la noche, en la geografía de Israel, había que proteger a todo el rebaño de los animales peligrosos. Cuando una oveja estaba en peligro, el pastor sabía cómo protegerla. Tenía la vara y tenía el cayado. Y muchas veces, como David, utilizaban la honda. El pastor siempre proveía todo, absolutamente todo lo que necesitaba la oveja, y la protegía de todos los peligros que se pudiera encontrar. Cuando David escribió estas palabras, lo hizo con el propósito de describir la seguridad que cada uno de nosotros debemos tener en la provisión y en la protección de Dios. Y esto lo vemos aquí claramente. Mire, cuando él dice nada, esa palabra en el original hebreo, combinado con el verbo que describe faltará, muestra una provisión permanente. Nada me faltará. Es una negación enfática. Y esto lo podremos ilustrar de esta manera. Es muy diferente si yo le digo a mi hijo: no hagas eso, así yo le digo a mi hijo: te prohíbo rotundamente que hagas eso. Él sabe que es una prohibición. Por lo tanto, lo que David dijo no es solamente que nada le faltará, sino más que todo que de seguro nada me faltará. O más bien, que nunca entraré en un estado de necesidad. David aquí está describiendo la seguridad total que él tenía de que nunca le faltará nada a alguien que tiene a Dios como su pastor. Y además, cuando David utiliza esa palabra falta, me faltará, implica que hay una condición ideal, ¿cierto? Que no está completa. Al que le falta algo, no está completa su condición ideal. Si la persona tiene todo lo que necesita, no le falta nada. Y esta palabra se usaba para hacer referencia a aquello que era esencial para la vida, como el pan y como el agua. Cuando dice no me faltará, no implica que le va a faltar
los lujos, ¿no? Se refiere a las necesidades más importantes, más fundamentales, más básicas que el hombre necesita para vivir. No significa que me faltarán 10,000 caballos o un apartamento de lujo, no. No es una falta de cosas lujosas, es una falta de aquello de lo que depende la vida. Además, la palabra faltará en el contexto del Antiguo Testamento era usada particularmente para referirse a las personas que eran obedientes o no a los mandamientos de Dios. Si alguien era obediente, a esa persona no le va a faltar nada. Sin embargo, si la persona era desobediente, iba a tener un gran faltante en sus necesidades. Y déjeme mostrarle un versículo que nos habla de esto. Es Deuteronomio 28, del 47 al 48. Deuteronomio 28, del 47 al 48. Mire lo que dice Deuteronomio 28, 47 y 48. Dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. 2 versículos que nos muestran las consecuencias de la desobediencia del pueblo al pacto de Dios, ¿no? Y él dice, sino que te faltarán las cosas. Y es la misma expresión que se utiliza en el Salmo 23. ¿Cuál es el punto y por qué que quiero explicar esto? El punto que todo esto nos muestra es que Dios es el único que puede llenar todas las necesidades de su pueblo. Desde que Israel estuvo vagando por el desierto, Dios mostró su protección y su sostén, y no le faltó absolutamente nada a su pueblo. Mire, aquellos que buscan a Dios, no les falta verdaderamente nada. 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 Mire otro salmo, Salmo 34:10. Salmo 34:10. Dice así: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mire, queridos hermanos, en este versículo David nos muestra que el Señor provee para todas sus necesidades, incluso en circunstancias muy difíciles, incluso en el valle de la sombra de muerte, incluso en frente de sus enemigos. A David nunca le faltó nada que él verdaderamente necesitara. Cuando el Señor provee, no hay nada que te pueda faltar. Cuando el Señor es tu pastor, no hay nada que verdaderamente tengas que tener algún faltante. Cuando el Señor es tu pastor, lo que tienes es lo que necesitas. Mire, cuando David dice que no le falta nada, muestra que además y sobre todo que tiene la bendición de Dios porque es obediente a Él. Por eso, cuando él dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, él está diciendo, está declarando, haciendo una declaración, una afirmación de que él sabe que es obediente y sabe que sin importar la circunstancia en la que está, no le va a faltar nada. Por lo tanto, tienes que tener la seguridad de que si tienes a Dios como tu pastor, nada, escúchame bien, nada que verdaderamente necesites te faltará. Nada que verdaderamente necesites te faltará. Y si Dios es tu pastor, debes esforzarte por obedecerle y así tener la verdadera bendición de la gracia de honrar al Señor con tu vida. Los que tienen a Dios como pastor están en un estado ideal porque son fieles a Dios, aunque estén pasando por el valle de la sombra de muerte. Si Dios es tu pastor, has entendido que no te falta nada porque tienes a Dios. Y sabes que si no tienes a Dios, así tengas todo, te falta lo más importante en esta vida. Cuando el Salmo dice, nada me faltará, lo que quiere decir es una seguridad que lo que verdaderamente necesitas para tu santificación nunca faltará. Lo que verdaderamente necesites para honrar al Señor en esta vida, nunca, pero nunca te faltará. Te puede faltar una comida del día, ¿sí?
Te puede faltar cumplir metas económicas, sí. Te puede faltar un trabajo, sí. Pero lo que verdaderamente necesitas nunca te faltará. Tienes al pastor. Tienes al pastor. Tienes al pastor. Y eso garantiza la provisión de Dios. El Dios pastor, que es fiel a su pacto, asegura la provisión de todas nuestras necesidades verdaderas para aquellos que son parte de su rebaño. En estos momentos, en el cielo, está el único pastor, Cristo, respondiéndole todas las preguntas a Manuel. Si es que es necesario, ¿no? Y Manuel está feliz porque llegó a estar con su pastor. Porque, como él mismo decía, ateo, una Biblia nunca cogió, mucho menos cuando se fue a Cuba a estudiar medicina y pediatría. Y cuando llegó, en la providencia del pastor, vio un letrero que decía arrepiéntete. Y él se quedó pensando por mucho tiempo. Y luego de algunos años, por alguna circunstancia, fue a una iglesia y después de salir de esa iglesia, dijo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Algún día estaremos tan felices como hoy lo está Manuel. Este versículo, el Señor Jehová es mi pastor, nada me faltará, es la introducción de todo lo que se va a tratar el Salmo. Y creo que es un buen tema para estudiar en los próximos domingos, para que traiga consuelo a nuestra vida por esta pérdida tan grande que hemos tenido y para que nos anime en todas las áreas en las que podemos estar débiles. Este salmo es acerca de cómo el Dios Rey Pastor asegura la provisión para todas las necesidades de su rebaño, para que nunca tengamos ningún faltante. El resto del salmo describe cómo quien tiene a Dios como su pastor, no le faltará su guía, su protección, su cuidado, su justicia y su presencia. Eso es lo que vamos a mirar en el Salmo 23. Aquel que tiene a Dios como su pastor, de seguro no le faltará nada porque lo tiene a Él. Esa es la confianza que debemos tener nosotros para enfrentar cualquier situación de dolor. Él es nuestro pastor. Acuérdese siempre que así usted tenga todo en esta tierra, pero no tiene a Cristo, no tiene nada. Y a usted le falta todo en el cielo. A usted le falta lo que realmente es importante tener en esta vida y después de ella, y es al buen pastor Jesucristo. Si usted no lo tiene a Él, usted no tiene nada. Él es el único que puede hacerlo parte del rebaño de Dios. Pero si Dios es su pastor, este salmo se vuelve una firme roca de confianza en Dios cada vez que usted lo lea. La persona que tiene a Dios como pastor entiende que no importa si está en un gran peligro, si está en un gran dolor, si confía en su pastor y sabe que lo protegerá en el valle de la sombra de muerte o enfrente de sus enemigos, no tendrá ningún faltante. Esa persona tiene paz y confianza porque Dios está con él, porque es Dios el que lo guía y no uno mismo como una oveja torpe. Esta persona tiene a Dios como su pastor que lo guía, lo protege, lo sostiene y estará todos los días de su vida con él. Esta persona sabe que Dios es su pastor y nada le faltará. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra que trae consuelo a nuestro corazón. Gracias por tu palabra, Señor, que nos alienta y nos anima, Señor. Gracias por ese gran pastor, Dios, Rey soberano, sustentador de nosotros y de todo lo que somos. Señor,
Gracias, Señor, por el tiempo que pudimos estar hoy en tu palabra. También gracias por haber podido conocer a Manuel, Señor, por haberlo hecho pastor de esta iglesia, Señor, y porque hoy él ya está con el príncipe de los pastores, Jesucristo, nuestro buen pastor. Ayúdanos a nosotros, Señor, en todo momento a honrarte a ti, mi Cristo, a entender que debemos escuchar tu voz y seguirte donde quiera que vayas tú y donde quiera que tú nos metas, Señor, porque tú eres el pastor, porque nosotros no sabemos el camino, pero tú sí lo sabes. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás con nosotros, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento, porque tú aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en tu casa, mi Señor Jesús, moraremos por largos días. Esa es nuestra confianza, que un día moraremos contigo, Señor, que un día te veremos cara a cara, así como nuestro hermano ya lo está viendo. Ayúdanos a anhelar ese día, Señor. Ayúdanos a anular tu ciudad, Señor. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.